hermano, a buscar en la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, Marcos capítulo 7, los versos del 24 hasta el 30. Dice la Biblia: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: no, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas a través de ella. Estamos aquí congregados para estudiarla. En tus manos nos ponemos, Señor. Guíanos en todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el estudio de esta noche lo hemos titulado Fe Salvadora, continuando con esta serie de estudios basados en el Evangelio de Marcos. Fe Salvadora. Y el pasaje que nos ocupa es Mateo capítulo 7, Marcos capítulo 7 del 24 al 30. Bueno, no toda fe es genuina. La Biblia dice que hay una fe que es falsa, la fe intelectual, aquella que tienen los demonios. Como dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Pero fe salvadora hay una sola. En este pasaje vamos a verla a través de la experiencia de una mujer que no era judía y vivía en una situación desesperada. El ministerio de salvación del Mesías hacia todo el mundo se ve de antemano en este texto. En el corazón de Dios siempre ha estado el mundo. Dios ha querido que el mundo conozca el Evangelio. Y dice la palabra que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hecho de que Dios lo quiera no significa que sucederá, porque sería universalismo, ¿verdad? Porque Dios lo quiere, pero también hace al hombre responsable por arrepentirse y creer. Y esa es una responsabilidad que el hombre tiene que ejercer para disfrutar de la salvación. Y aquí tenemos el encuentro de Jesús con una mujer gentil de Tiro, a través del cual se expone su fe salvadora en el Señor Jesús. Hay varias ideas que quiero que meditemos en este estudio, y a la vez vamos a ver en cada una de ellas un principio y una aplicación práctica. La primera es, lo primero que vamos a ver es un retiro de descanso e instrucción. Dice el verso 24 de Marcos capítulo 7, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Bueno, Jesús estaba consciente de que su popularidad había crecido, y junto con el crecimiento de su popularidad había crecido la oposición. Sabía que ya quedaban pocos meses para que llegara su hora, como él dice, o sea, para enfrentarse con la cruz. Sale de Galilea para estar más tiempo con los discípulos y aprovechar ese tiempo para instruirles en el ministerio que ellos ejercerían. En lugar de viajar al sur hacia Judea, donde sería imposible encontrar la privacidad que buscaba, el Señor se dirige al norte. Marcos explica que Jesús, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. La región de Tiro, situada al noroeste de Galilea, se refiere al territorio gentil de Fenicia, que hoy día se localiza en el sur del Líbano. En un relato paralelo del Evangelio de Mateo,
identifica a esta región como la región también de Tiro y de Sidón. Bueno, cuando Jesús llega a la región de Tiro, junto con los 12, entra en una casa. Bueno, esto era un viaje privado y lo indica el hecho de que dice la Biblia que no quería que nadie lo supiese, pero que no pudo esconderse. Inevitablemente, como ya era costumbre, donde quiera que Jesús llegaba, allí se reunían las multitudes, porque la noticia llegaba rápidamente. En este verso encontramos un principio, y el principio es que aún en el descanso y la instrucción podemos precisamente estar en medio de una oportunidad de Dios. Repito, en el descanso y en la instrucción podemos estar en medio de una oportunidad de Dios. La aplicación para nuestra vida es que necesitamos permanecer siempre sensibles a la guía de Dios. Recuerden que el Señor quería que este viaje fuera de descanso e instrucción privada para sus discípulos, pero Él también estaba consciente de que en ese viaje tenía una cita divina. Había alguien que le esperaba. De la misma manera que sucedió con la mujer samaritana, aquí había alguien también esperándole. Es más, ese encuentro planeado era parte esencial de la preparación de los apóstoles como testigos de Cristo. Eso le iba a ofrecer a ellos una oportunidad muy vívida de lo que era la verdadera fe, y además sería un anticipo de lo que vendría cuando el Evangelio comenzara a llegar hasta lo último de la tierra, donde muchas vidas gentiles serían añadidas a su iglesia. Bueno, a veces tenemos nuestros planes. A diferencia de Jesús, nosotros no podemos conocer todas las cosas, ni menos aún el futuro. A veces hacemos planes y esos planes pueden incluir etapas de descanso o de instrucción personal. Momentos en los que decidimos salirnos de lo común de todos los días para buscar quizás al Señor. Bueno, a veces aún en esos medios, en esos momentos, puede haber una oportunidad de Dios. Por eso tenemos que ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos una petición ferviente. Mateo capítulo 7, versos 25 y 26 dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Bueno, un principio que vemos aquí es que las situaciones desesperadas nos llevan muchas veces a hacer cosas desesperadas. Y algo que podemos aprender es que necesitamos asegurarnos que la extrema necesidad por la que atravesamos nos esté empujando en dirección a Dios. Porque a veces sucede que lo que algunos hacen es lo contrario. La necesidad extrema los lleva a rebelarse contra Dios, a quejarse, a murmurar el por qué Dios permite lo que permite. La Biblia nos habla en este pasaje de una mujer en una situación desesperada. Lo que estaba pasando en este caso no tenía que ver con ella directamente, pero tenía que ver con lo que más amaba. Una hija que dice que tenía un espíritu inmundo, es una manera para decir que tenía un demonio. Luego que ella escucha de Jesús y que estaba cerca, en medio de su desesperación, le va a buscar y se postra a sus pies. Esto nos hace pensar que probablemente ya ella había escuchado de Jesús.
Tal vez incluso había viajado a Galilea en otras oportunidades y presenció de manera personal los milagros que el Señor realizó. No lo sabemos. Pero si fue así, ya la mujer había sido testigo del poder divino del Maestro para curar enfermedades, para expulsar demonios, como en el caso que atormentaba a su propia hija. Bueno, solo podemos leerlo. No logramos imaginar la intensidad del dolor de esta madre al ver a su hija padecer de semejante condición. Al igual que muchos otros que con desesperación fueron buscando la ayuda de Jesús, esta mujer fue a donde estaba Jesús. Hizo algo desesperado, pero su decisión fue correcta. Vino la persona correcta y con una humildad tremenda, reverente, cae delante de Jesús. Bueno, la Biblia nos dice que Jesús regularmente curaba a judíos. Sin embargo, Marcos aquí explica que esta mujer no era judía. ¿Era qué? Era griega. Y además, sirofenicia de nación. Vamos a explicar que desde la perspectiva del judaísmo del siglo I, nada favorecía a esta mujer. Primero, era una mujer, lo cual incluso los mismos judíos la veían como inferior al hombre. Segundo, era griega, es decir, que era gentil. El adjetivo sirofenicia describía en esa época a las personas de esta región. Fenicia había sido anexada a Siria bajo un general romano llamado Pompeyo en el año aproximadamente 65 a.C. Según Mateo capítulo 15, verso 22, la mujer además tenía un background muy triste. Era descendiente de cananeos y de antiguos enemigos de Israel. Mujer gentil, descendiente de cananeos. Tercero, venía de una región que estaba inmersa en la práctica de la idolatría pagana. Probablemente ella también adoraba ídolos. Tiro y Sidón eran centros principales de la adoración a la diosa Astarte, la llamada diosa de la fertilidad, también conocida en el Antiguo Testamento como Astarot. En el pensamiento de los judíos, ningún rabino que se respetara permitía que un gentil, mucho menos una mujer idólatra, estuviera en su presencia. Sin embargo, Jesús pasó por encima de todas estas cosas. Yo creo que ustedes me han entendido que esto Jesús lo hacía una y otra vez. Eso es lo que yo leo en la Biblia. Le importaban muy poco las costumbres sociales o religiosas establecidas en base a prejuicios. Él miraba a las personas como almas perdidas, ya fueran hombres o mujeres. Y aquí quería demostrarle a sus discípulos que el evangelio era para el mundo y que ese mensaje lo tenía que conocer el mundo, incluyendo a los gentiles. La mujer llega donde estaba Jesús, llega en una situación desesperada, su hija estaba siendo atormentada por un demonio y llega rogando que el Señor echara fuera de su hija ese demonio. En este horrible caso, era una niña poseída por un demonio. ¿Qué dice Mateo 15, 22? Si alguien puede leerlo. Mateo 15, 22. Quiero llamar la atención la manera como se acerca a Jesús, según dice Mateo, ¿verdad? Señor, Hijo de David. Y luego dice, ten misericordia de mí. Bueno, los que somos padres entendemos eso, especialmente las madres. Las madres saben que una misericordia concedida a ellas es una misericordia concedida
a sus hijos y viceversa. Una misericordia concedida a sus hijos es una misericordia concedida hacia ellas. Así clamó, ten misericordia de mí. Luego le explica el problema, su hija tenía un demonio, pero este demonio estaba atormentándola gravemente. Bueno, varias cosas podemos descubrir aquí. En primer lugar, que los demonios son reales. En segundo lugar, que los demonios tienen personalidad propia. Sirven a los intereses del príncipe de las tinieblas. Pueden llegar a controlar o a poseer a una persona. Existió en los tiempos del Nuevo Testamento y no hay absolutamente nada en la Biblia que diga que en nuestros tiempos no pueda suceder. De hecho, sabemos que hay personas a las que literalmente los demonios las controlan. Han decidido morar en ellos. Aquí está este caso de esta hija. Como madre, ella sufría lo que sufría su hija. Con la vida y el hogar en ese caos satánico, es probable que antes de venir a Jesús, ella haya llevado a cabo algunas cosas desesperadas, ¿no? Quizás intentó probar a los falsos dioses. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, sucede eso, que intenta probar distintos caminos, ¿verdad? Intentando encontrar solución. Haría cualquier cosa por devolverle la salud a su hija. Y es probable también, probable no, es seguro, porque la vemos aquí, que al final se diera cuenta de que nada de eso sirvió y abandonó esas costumbres paganas. Se apartó de esos ídolos impotentes. Le digo, ¿por qué pensamos esto? Porque es muy difícil imaginar que una mujer, habiéndose criado en ese ambiente, no haya intentado primero probar si esos dioses podían resolverle el problema. Mateo capítulo 15, verso 23, indica que la mujer pidió, pero no solo pidió, siguió pidiendo. El Evangelio de Mateo también nos dice que al principio Jesús no le respondió palabra. El motivo por el que Jesús no le contesta de inmediato es que quería que se expusiera ese robusto carácter de su fe, que otros pudieran ver esa fe. Después de experimentar la fe superficial de muchos en su propio pueblo, dentro de Israel, el Señor queda sorprendido con la fe de una mujer gentil, una mujer de la región de Tiro. Las barreras que él había levantado no era con la intención de apartarla. Quería que esa fe auténtica resplandeciera, se viera evidente. Vuelvo a repetir el principio que dije al principio en esta parte. Las situaciones desesperadas nos llevan a hacer cosas desesperadas. Debemos asegurarnos que nuestra extrema necesidad nos empuje en dirección a Dios. Aquí hay una pregunta oportuna. ¿Qué hacemos cuando estamos en problemas? Nuestra inclinación es acudir al Señor, reconociendo que nosotros no podemos y que Él sí puede, no ignorando que tenemos un problema. Lo reconocemos, pero también reconocemos que Dios es más grande que cualquier problema y que no importa lo que las circunstancias nos digan, la fe persiste. Eso es otro de los principios que vamos a ver en esta historia. Bueno, lo tercero que vemos en este pasaje es una prueba a la fe. Dice el verso 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, los discípulos, como siempre, no lograban captar la verdadera intención de Jesús. No lo lograban hacer en estos primeros años, en este inicio de sus carreras. Jesús guarda silencio y lo malinterpreta
Ellos suponen que su negativa a responder indicaba que quería que la mujer se fuera. Un principio que encontramos aquí, como vamos a explicar, es que una tardanza a una oración no es una negativa divina. No es que Dios nos está diciendo que no. No es una anulación. Es espera. Seamos conscientes de que nuestra fe puede estar bajo prueba. Volviendo a la historia, la mujer suplica y sigue suplicando. Los discípulos temperamentales, carnales, se frustran, se impacientan más con esta inoportuna mujer. Para ellos no era más que una gentil, fastidiosa, que llegó en el momento menos oportuno y que con tanta insistencia estaba molestando a los que buscaban privacidad y aislamiento de las multitudes. Por tanto, dice Mateo capítulo 15, verso 23, que acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Maestro, despídela, que se vaya. ¿No has escuchado cómo está gritando? Eso es lo que le dicen, despídela, da voces. Sin embargo, el Señor tenía pensado darles a ellos una gran lección, una más, para sus propias vidas. Recuerden que Él estaba entrenando a estos hombres para la misión de la que se encargarían en un futuro no muy lejano. En respuesta a la petición de los discípulos, pero al alcance del oído de la mujer, Jesús dice, vamos a leerlo en Mateo 15, 24. ¿Captan, hermanos, la intención de Jesús? No era que quisiera desechar a esta mujer, pero estaba poniendo a prueba su fe. Aquí dice esto, luego menciona que no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Las palabras del Señor recuerdan a los discípulos que la misión de Jesús era inicialmente los judíos. Todavía en ese momento no había llegado la oportunidad de llevar el evangelio a los gentiles. Después sucedería, ahí podemos leer el libro de los Hechos, pero en ese momento todavía. Jesús sigue probando la fe de esta mujer y lo hace intencionalmente demorando la respuesta. Demorando la respuesta. En esencia, repite lo que acababa de decir a los discípulos. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Me gustaría saber qué habríamos hecho nosotros en una situación como esta. A veces, porque las cosas no llegan cuando esperamos, nos rendimos. Pero para esta mujer no había esa opción. Con una sencilla analogía, el Señor reiteró que la prioridad de su ministerio era ¿qué? Israel. Una comida preparada para los hijos no se le debe dar a los perros. Ahora, para poder entender esto, vamos a explicar algo sobre los animales que Él llama perros. Como dijimos, era una prioridad para el Señor predicar el evangelio a los hijos de Israel, pero en el corazón de Dios estaba el mundo entero. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora quizás a nosotros nos parezca un poco fuerte la palabra que el Señor emplea aquí de perros, pero el Señor lo que está haciendo es empleando una analogía de algo que ellos conocían también
muy familiar para que pudiera la mujer entender, y sobre todo los discípulos. Esto lo hacía Jesús una y otra vez. Usaba elementos muy comunes de la vida diaria de sus oyentes para transmitir verdades espirituales. Y el Nuevo Testamento usa dos palabras griegas diferentes para lo que aquí se traduce perrillos. Una se refiere a perros mestizos salvajes que vagan por las calles buscando basura. Bueno, ubicándonos en nuestro contexto, perros salvajes, vamos a pensar en coyotes, por ejemplo. Si usted ha visto un coyote, eso es un perro. Hace algunos años venía para la iglesia y miro aquí al lado del tanque y me quedé así y dije, eso que está ahí es un perro y tiene los ojos azules. Sí, porque ese coyote tenía tremendos ojos y me estaba mirando, pero después se fue. Después supe que en la zona habían carteles avisando de que habían coyotes. Son perros salvajes. Eso es lo que se refería cuando hablaba de estos tipos de animales. Pero también aquí perrillos, y esa es la palabra griega que se emplea aquí, es kunarión, que es una palabra para referirse a mascotas caseras que la familia cuidaba. O sea, los perros que la gente hoy tiene en sus casas, las mascotas. O sea, que el término que Jesús emplea no era un término despectivo en ese caso. Más bien estaba hablando de animales que uno tiene y que los ama. Vaya, yo no sé si los judíos los amaban al punto a como ha llegado la sociedad de nuestros días, pero no era una palabra despectiva. Jesús usa este término para perros que eran menos duros del que los judíos del siglo primero habrían aplicado a los gentiles. O sea, los gentiles cuando le decían a los judíos cuando le decían a los gentiles perros, no usaban la palabra mascota. No, eran perros, eran bestias, eran coyotes. Aún así, la mujer entiende el planteamiento del Señor. El enfoque principal de él estaba en alimentar a los hijos de Israel. Y ella, al menos en ese momento, no estaba incluida. Pero esto nos hace regresar al principio. Una tardanza a una oración no es una negativa. No te rindas. Dios no te ha dicho que no. Es solo una tardanza. La aplicación es, seamos conscientes de que nuestra fe puede estar bajo prueba. Quizás lo que estamos viviendo es una prueba. Nosotros siempre anhelamos lo cómodo. Anhelamos un tránsito por este mundo sin dificultades. Nos incomodan los problemas. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos promete una vida cómoda. Es más, a las personas que más Dios usó, antes los quebrantó, haciéndole pasar por el fuego de la prueba. No hay uno solo que primero Dios no lo haya pasado por la prueba. No hay un solo hombre y mujer que Dios haya usado en la Biblia que no haya sufrido. Muchas veces. Porque es precisamente en medio del sufrimiento donde aprendemos nuestras mejores lecciones. Lo que no se puede lograr en el jardín de paseo, en la escuela del dolor se aprende muy rápido. Y por eso es que Dios nos permite eso. Pablo una vez oró al Señor para que le quitara el aguijón que tenía. Y el Señor le dijo que no. 3 veces y el Señor le dijo que no. Él aceptó aquello como que venía de la mano de Dios. Tal vez tú estás orando para que Dios te libre de esa situación que estás viviendo. Y te has preguntado si eso es parte del plan de Dios para ti. En cuarto lugar, una respuesta llena de fe. Verso 28, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
El gran principio que podemos encontrar aquí es que la fe rehúsa rendirse. La fe genuina rehúsa rendirse. Dios nos dice que debemos perseverar en oración sin importar lo adversa que sean las circunstancias. Jesús sigue ampliando su analogía. O mejor dicho, ella amplía la genealogía de Jesús. Le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta mujer no solo recibe la sanidad para su hija, la liberación para su hija, esta mujer recibe la salvación. ¿Por qué? Porque si miramos su actitud, ella nos revela a alguien que en un punto de su búsqueda y desesperada llega a reconocer que aquel que estaba allí no era un simple hombre, sino el Mesías. Y lo hace no solo con su persistencia en fe, sino con su reconocimiento de su propia condición. Una persona no va a llegar a Jesús si antes no reconoce su indignidad, su condición perdida. Y esta mujer la reconoce. Ella reconoce su indignidad y su lugar como gentil. Ella no cuestiona lo que el Señor le dice al hablar de ella o de los gentiles como perrillos. A diferencia de muchos judíos que reaccionaron de una manera orgullosa, la actitud de esta mujer fue humilde y pobre de espíritu. Exactamente lo que dijo Jesús en Mateo 5:3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para ella solamente las migajas eran suficientes. Una diminuta fracción del poder de Jesús podía curar a su hija. Y eso era lo que ella buscaba. Aunque la prioridad de la misión terrenal de Jesús eran los hijos de Israel, las migajas del Evangelio caían de la mesa para satisfacer a los humildes gentiles que tenían hambre de la verdadera justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Israel fue un pueblo privilegiado. Los pactos, la escritura, el mismo Mesías pudieron haberse dado en su totalidad a Israel, pero Dios quería que los gentiles recibieran el excedente. ¿Qué dice Romanos 11:12? Romanos 11:12, si alguien puede leerlo. En otras palabras, que el temporal abandono de Israel fue para bendición de los gentiles. El mensaje de salvación que llegó a los judíos es el mismo que fue y que sería dado a los gentiles. El mismo. La gente solo puede entrar a través de Jesucristo al cielo. Es la justificación por la fe y solo por la fe. La respuesta de la mujer provocada por Jesús expresa una calidad de fe que Jesús la llama, que dice en Mateo 15:28. Mateo 15:28. Le dijo que era grande, porque no solamente tenía una gran fe, sino que estaba colocada en un Dios grande. Y más importante que la cantidad de fe que tengamos es en quién la hemos puesto, ¿verdad? Su fe habría sido inútil y vacía si hubiera seguido estando puesta en las deidades paganas de su cultura cananea. La verdadera fe es aquella que se coloca en el único y verdadero Dios. Y que pone los ojos, como dice Hebreos 11:1 y 6, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, esto lo sabemos, lo hemos aprendido de temprano, pero lo creemos con todo nuestro corazón.
Si lo creemos, lo primero que tenemos que darnos cuenta entonces que hay una gran mayoría de este mundo que está perdida, que nosotros somos manada pequeña y todavía vivimos en una cultura donde abundan las iglesias, los predicadores, pero en otros lugares no hay tal cosa, hermanos. Naciones enteras en la oscuridad de religiones fanáticas, perdidos. Bueno, ella ha mencionado, y ustedes saben lo que sucedió en estos dos países, donde las cifras de muertos cada día son mayores y mayores. Mucho dolor en el corazón de todas esas personas que perdieron familiares, personas por las cuales vivían. Y aunque es doloroso, la peor tragedia de este mundo no es que alguien se muera, es que alguien se muera sin Cristo. Que alguien se muera sin Cristo. Por eso a veces esa indiferencia de muchos cristianos me molesta. Porque la indiferencia, recuerdan lo que dijo, no es, el odio no es lo opuesto al amor, es la indiferencia. Y yo le decía a los hermanos creo que fue el miércoles, que a raíz de esto que sucedió comenzó a circular por las redes sociales. Alguien de la iglesia me lo mandó. Un video de un pastor que estaba diciendo que le habían acabado de decir. Dice, aquí me avisó un pastor, no, un misionero en Turquía, que 2 semanas antes de que sucediera estos terribles terremotos, 24 cristianos fueron asesinados en una plaza pública. Todavía yo no sé cómo se le ocurre a algunos a pedir que oremos por estos países, decía él, ¿no? Y ahí decía, cuando yo veo esto, yo siempre recuerdo que cuando ocurre una tragedia de esta, en cualquier lugar, no es solo en esos países que sean musulmanes, siempre se levantan profetas del desastre que se declaran conocedores de los profundos designios de Dios y enseguida interpretan los hechos. Eso es lo que la Biblia llama juzgar. Eso es juzgar. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando sucedió lo de Katrina, se pararon muchos cristianos por ahí diciendo, esto fue porque ellos, New Orleans es un hervidero de paganismo y las fiestas y todo esto. Bueno, luego consiguió el tsunami que pasó en no me recuerdo qué país, porque eso es un país pagano. Y yo digo, siempre hay gente que en lugar de identificarse con el dolor de otros, lo primero que hice fue ponerme a buscar si existía realmente alguna noticia, aunque yo sé que en esos países musulmanes no lo publican, pero hay gente que sí lo publica, de que precisamente 2 semanas antes 24 cristianos hayan sido asesinados. No había evidencia. Ahora, para saber que los cristianos son perseguidos en esos países, no hay que esperar a que salga una noticia. Sabemos que en esos países y en otros son perseguidos y asesinados. Pero la cuestión de esta es, ¿quién soy yo para decir que esto o insinuar este fue el juicio de Dios? Dios hace juicio al final, pero también lo hace en el presente. Dios hace juicio sobre las naciones, sí. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, la Biblia lo dice. Sodoma y Gomorra, ahí encuentras el diluvio, ahí estaba la ciudad de Nínive, que si no se arrepentían iban a ser destruidos. Pero el problema es que los casos que aparecen en la Biblia te dicen, la misma Biblia, claramente, que eso fue la mano directa de Dios. En estos tiempos, ¿cómo alguien puede saberlo? Puede equivocarse. Además, eso no es muy diferente a lo que le preguntaron a Jesús. ¿Se acuerdan? La misma Biblia. Esa idea, esto que hace la gente hoy cuando ocurre una tragedia, es una práctica muy vieja.
desde los tiempos de Jesús, que se ha ido reciclando. Ustedes se acuerdan cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes piensan que aquellos sobre los que cayó la torre, o aquellos que fueron, ahora no recuerdo, literalmente como dice, deje ver si yo logro decírselo, porque esto lo tengo, el pasaje, quisiera leérselos exactamente cómo está, se lo voy a leer porque lo tengo aquí escrito. Cuando el Señor le dice a los discípulos, aquí está, en Lucas, capítulo 13, del 1 al 5. En una ocasión, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Jesús le dice, piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los gentiles. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís. En otras palabras, no te envanezca, no te vayas a creer que la gente hace eso porque de alguna manera los hace creer que son gente más santa que los demás. Ellos son paganos, sí, tienen un Dios falso, pero nosotros también estábamos perdidos y si no nos hubiéramos arrepentido, nuestro destino hubiese seguido siendo el infierno. Jesús rechaza esa teología equivocada y enseña que todos los pecadores estamos viviendo tiempo prestado. Observen que Él no intenta responder por qué algunos sufren de una manera y otros no. Su enseñanza aquí es que quienes perecen en tales desgracias no son peores pecadores que quienes sobreviven. Yo no puedo responderte por qué un huracán arrasa con una ciudad y a otra la deja en pie. No lo sé. No, ¿qué juicio? Bueno, eso solo lo sabe Dios. Solo lo sabe Dios. Los que viven lo hacen porque aunque merecen la muerte, Dios las retiene durante un tiempo de misericordia. O sea, es Dios solo el que conoce. Nuestra responsabilidad es orar por la gente perdida para que conozcan a Cristo y por los que sufren cualquier cosa en este mundo, que Dios les consuele, porque por la pura misericordia de Dios no nos pasa a nosotros. Simplemente, no lo entendemos, no lo entendemos. Pero si usted analiza todo esto, sabe que también los cristianos nos enfermamos, nos morimos en terremotos. No tenemos un certificado de inmunidad celestial que nos garantice que vamos a transitar por este mundo a prueba de tragedias. No, por eso tenemos que tener compasión. Esas personas viven perdidas y no tienen las oportunidades que nosotros tenemos. Por eso es que la gente va a esos países arriesgando su vida a predicar el Evangelio. Y Dios los ama tanto que también Jesucristo murió por ellos. Por eso, sí, hay que orar. Hay que orar por la gente. No es nuestro lugar ponernos a interpretar los designios de Dios. Ni a lanzarnos, no, ese fue el juicio de Dios. ¿Cómo lo sabes? A menos que Dios haya descendido de los cielos y te lo haya dicho en persona. Y cuidado. Sí, la Biblia, vuelvo a decir, te presenta muchos casos de juicio, pero en la Biblia, que es la revelación de Dios, claramente te dice, Dios lo hizo y por qué lo hizo. Lo demás, eso es lo que la Biblia llama juzgar. Pero esta mujer, aunque era gentil, aunque estaba metida en un contexto pagano y perdida, tuvo una gran fe y persistió sin importar lo adversa que fueran las circunstancias. Y el Señor recompensó la fe de esta mujer. Esto es algo que no podemos olvidar. Podríamos poner a esta mujer, quitar a esta mujer y poner una mujer de Turquía, de Siria,
de Afganistán, de Irak. Esas personas que viven en un contexto de idolatría, bueno, de paganismo, con un Dios falso. Esto nos enseña una y otra vez que Dios ama al mundo entero. Sí lo ama. Y por eso le dijo a esta mujer, ve, el demonio ha salido de tu hija. Le concedió la petición de la mujer, expulsando el demonio de su hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. El hecho de que la hija estuviera en cama sugiere tanto que se hallaba agotada debido a la lucha con el demonio, como que por fin pudo descansar con tranquilidad ahora que el espíritu inmundo se había ido. Las pruebas, y ese es el quinto principio, las pruebas fortalecen a la fe verdadera. Necesitamos permanecer confiando en la bondad y en la misericordia de Dios. La recuperación de la niña, aunque fue algo maravilloso, no es la enseñanza principal de este relato. Más bien el enfoque se centra tanto en la sustancia de la fe de la mujer, una fe que evidentemente era humilde, se expresó en arrepentimiento, en reverencia, en persistencia, como en el objeto de la fe, que es el Señor Jesucristo. Aquí hay un ejemplo de que la fe verdadera renuncia al pecado, renuncia a los ídolos, abandona el orgullo, de modo reverente y persistente suplica gracia y misericordia. En fin, hermanos, la fe verdadera persiste y soporta hasta recibir la gracia que busca. Esa es la historia de esta madre desesperada. Esa es la historia de alguien que acudió a la persona correcta. Y esa será la historia y ha sido de todos aquellos que hemos llegado en medio de nuestra vida perdida y desesperada a los pies de la cruz. Porque el Señor Jesús estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Nos abrió una puerta de esperanza en un mundo sin esperanza. Y no importa la condición en la que una persona esté, no importa la cultura donde viva, el país donde haya nacido, Dios es también su Dios, o puede ser también su Dios. La persona debe arrepentirse y entregar su corazón a ese Dios para que le cambie, para que le transforme. Ese es el Evangelio. Y ese es el Evangelio de esperanza que necesitamos llevar a este mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser fieles y que una y otra vez en medio de nuestros prejuicios y las barreras que levantan los hombres, nos acordemos de Jesús. Del Jesús de la Biblia, del Jesús de los Evangelios, no aquel que es producto de nuestra imaginación. Que el Señor nos ayude a ser fieles a su palabra y obedientes a su mandato. Que Él nos bendiga.